Nadie amó como ella. Nadie sufrió como ella. Y nadie convirtió tanto dolor en tanta belleza como Frida Kahlo. Desde su cama, con la espalda rota y el corazón hecho cenizas, Frida pintó su historia, una historia de rabia, de México, de colores, de heridas. Y en el centro de esa historia estaba él, Diego Rivera. 20 años mayor, reconocido muralista, y un hombre incapaz de ser de una sola mujer. Su historia no fue un cuento de hadas. Fue un incendio. Fue una guerra sin tregua entre dos artistas que se amaban y se destruían. Entre infidelidades, exilios, enfermedades y pinceladas de amor, su relación marcó la historia del arte del siglo XX. ¿Puede el cuerpo roto de una mujer sostener un amor tan pesado? ¿Puede un amor así sobrevivir cuando es más fuego que refugio? Hoy, en Historias a la Carta, te contaré la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera. El amor que dolía tanto como inspiraba. Frida tenía apenas 18 años. Era una estudiante brillante en la Escuela Nacional Preparatoria de México. Soñaba con ser doctora, no artista. Se movía entre libros de anatomía y bromas con sus compañeros. Era una joven viva, con mirada aguda y una energía que parecía inagotable. Pero todo cambió el 17 de septiembre de 1925. Ese día, Frida subió con su amigo Alejandro al tranvía para regresar a casa. El sol brillaba sobre las calles polvorientas. De pronto, en una esquina de Ciudad de México, el tranvía fue brutalmente embestido por un autobús. El metal retorcido crujió como un monstruo de hierro. Frida fue atravesada por una barra metálica que le destrozó la pelvis y la columna. Las piernas se fracturaron en múltiples lugares. Su cuerpo quedó bañado en sangre y en polvo de oro. Sí, una caja de polvos que llevaba un pasajero estalló y cubrió a Frida con destellos dorados. Era como una pintura trágica, inolvidable. Ese accidente la obligó a pasar meses enteros en cama, inmovilizada, con corsés y yesos. Fue ahí, en el dolor, donde nació la Frida pintora. Con un espejo sobre su cama, comenzó a retratarse. A escarbar su alma. El accidente no la destruyó. La transformó. Fue en 1928 cuando Frida Kahlo, aún convaleciente por su accidente, decidió mostrarle sus pinturas a uno de los artistas más importantes del país, Diego Rivera. Él ya era famoso, 20 años mayor que ella, un hombre corpulento, de rostro ancho y frente amplia, conocido por sus murales colosales que exaltaban la historia del pueblo mexicano. Ella, en cambio, era una joven de mirada intensa, delgada, con cejas gruesas que casi se unían, vestida con ropas típicas y una energía vibrante que contrastaba con su cuerpo dañado. Cuando Frida lo conoció, él pintaba un mural en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ella se le acercó sin miedo, le enseñó sus cuadros y le pidió su opinión con una mezcla de desafío y admiración. Diego, impactado por la fuerza emocional de su obra, reconoció de inmediato el talento salvaje y honesto de esa joven mujer. Desde ese primer encuentro, algo se encendió entre ellos. No fue amor a primera vista, pero sí una atracción intensa, creativa, casi inevitable. Frida encontró en Diego una figura paternal, una mente brillante, un alma revolucionaria. Diego vio en Frida un torbellino de pasión y arte que desafiaba todo lo que conocía. Era el inicio de una historia que marcaría al arte mexicano, y a ellos para siempre. El 21 de agosto de 1929, Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron en una ceremonia civil sencilla, casi sin pompa. Él tenía 42 años, ella apenas 22. La diferencia no era solo de edad, sino de mundo. A ojos de muchos, no hacían pareja. Él era inmenso, tosco, desordenado. Ella, diminuta, elegante, volcánica. Incluso Frida llegó a decir, nos casamos, yo, la paloma, el elefante. La boda fue más un pacto de espíritus rebeldes que una promesa tradicional. Frida lo amaba con una devoción intensa, como se ama a un dios caído. Y Diego, aunque la admiraba, nunca dejó de ser un hombre inconstante, rodeado de otras mujeres,
siempre con un pie en el arte y otro en la traición. Desde el principio, el matrimonio fue volcánico, lleno de pasión, gritos, distancias, regresos, cartas, silencios, y una lealtad que no era monógama, pero sí profundamente emocional. Frida sabía de sus infidelidades, lo sufría, pero también las desafiaba. Porque ella también era fuego. Ambos entendían que lo suyo no era convencional. Frida encontraba en el dolor inspiración, y en Diego, su espejo más brutal. Él era su tormenta y su musa, su maestro y su castigo. Mientras él pintaba muros, ella pintaba sus entrañas. Y aunque sus mundos chocaban, se nutrían de la misma intensidad que los unía y los hería. Pocos entendían ese vínculo. Ella lo definió mejor que nadie: hubo dos grandes accidentes en mi vida. Uno fue el autobús, y el otro fue Diego. Diego fue, con mucho, el peor de los dos. Y sin embargo, nunca dejó de amarlo. En 1930, Diego Rivera fue invitado a trabajar en los Estados Unidos, y Frida lo siguió. Dejaron su México caótico y vibrante por un país moderno, frío, donde ella no encajaba. Mientras Diego era celebrado como un genio muralista en San Francisco y luego en Detroit, Frida sentía que su identidad se diluía entre rascacielos, recepciones elegantes y rostros ajenos. Frida estaba embarazada, pero su cuerpo, roto desde el accidente, no podía sostener una vida. Perdió a su hijo en Detroit. Ese dolor, tan íntimo y devastador, la marcó profundamente. Aislada en una sociedad que no comprendía su alma mexicana ni su dolor silencioso, Frida comenzó a pintar con más fuerza. En sus cuadros volcó la sangre, la pena, los símbolos que la conectaban con su país y su infancia. Mientras Diego se deslumbraba con la modernidad americana, Frida solo deseaba volver a casa. El exilio era más que geográfico. Era emocional. Rodeada de lujo, Frida se sentía invisible. Aquí no soy nadie, escribió. La distancia con Diego crecía. Él estaba fascinado con las industrias, las fábricas, los encargos de millonarios. Ella solo quería curarse y pintar. La incomprensión entre ambos se volvió abismo. Frida, vestida con su ropa tradicional, era observada como una rareza en banquetes elegantes. Pero ella nunca se quitó sus raíces. Cada rebozo, cada flor en el cabello era una declaración de pertenencia. Aunque su corazón se rompía, seguía pintando. De esa oscuridad nacieron obras como Henry Ford Hospital, una de las más desgarradoras de su carrera. Porque incluso lejos de casa, Frida encontró una forma de gritar desde el lienzo todo lo que no podía decir con palabras. Cuando regresaron a México, el matrimonio entre Frida Kahlo y Diego Rivera ya no era lo que fue. El tiempo en Estados Unidos los había distanciado, pero fue en casa donde se rompieron. Diego, tan encantador como infiel, no tardó en relacionarse con otras mujeres. Pero el golpe más brutal llegó cuando Frida descubrió que él se había acostado con Cristina, su hermana. Aquello la destruyó. No era solo una traición amorosa, era familiar, íntima, insoportable. Frida se cortó el cabello, dejó de usar sus trajes típicos por un tiempo y escribió cartas llenas de dolor. La herida era tan profunda que se volvió arte. Pero Frida también buscó consuelo en otros brazos, mujeres y hombres. Tuvo amores con artistas, revolucionarios, incluso con el exiliado León Trotsky. Su casa se llenó de secretos, miradas, silencios. Sin embargo, ni las infidelidades ni los nuevos amores fueron suficientes para romper del todo el hilo invisible que los unía. Era un amor imposible, sí, pero también irreemplazable. Se separaron oficialmente en 1939, pero un año después, volvieron a casarse. Ya no era pasión lo que los unía, sino algo más hondo: la costumbre, el dolor compartido, la admiración, la necesidad de sentirse comprendidos por alguien que hablaba el mismo idioma interno. Frida y Diego nunca fueron una pareja común. Su relación se tejía con libertad, arte y heridas. No se pertenecían, pero tampoco sabían vivir el uno sin el otro.
Aquella relación abierta con Diego, que en un inicio parecía un pacto de libertad creativa y personal, terminó convirtiéndose en una cadena de heridas difíciles de cerrar. Las infidelidades constantes, los silencios cada vez más largos, y la soledad, hicieron que Frida entendiera que si quería seguir viva, tendría que dejar de vivir para otros. Especialmente para él. En medio de ese caos emocional, su arte dejó de ser una distracción. Se convirtió en su única salvación. Pincel en mano, comenzó a retratar no solo su cuerpo roto por el accidente, sino también su alma despedazada por el amor. Frida empezó a crear con furia, con tristeza, con rabia. Su dolor ya no era secreto. Lo colgaba en las paredes, lo exponía al mundo. Cada autorretrato era una confesión. Su corsé, sus lágrimas, sus corazones sangrantes, eran reales. Y su pintura, aunque profundamente personal, comenzó a resonar en otros. México la reconocía. El mundo la miraba. Ella, que había sido vista como la esposa del gran muralista, ahora era una voz con nombre propio. Una artista que no tenía miedo de mostrar lo más íntimo, lo más feo, lo más honesto. Abrazó sus raíces con fuerza. Se envolvió en blusas bordadas, en rebozos, en trenzas con flores. No por estética, sino por convicción. Era su manera de pertenecer a una historia más grande, la de su país, la de su pueblo, la de las mujeres que no se rinden. Su identidad se volvió arte. Y su arte, un grito que aún resuena. A pesar de su salud cada vez más deteriorada, pintaba con más intensidad que nunca. Desde su cama, desde la silla de ruedas, desde cualquier rincón donde pudiera sujetar un pincel. Y aunque el amor de Diego seguía cruzando su camino, ahora era ella quien decidía qué tanto dejarlo entrar. Porque Frida ya no era solo Frida. Frida se había convertido en símbolo, en mito, en llama encendida que no se apaga. Las dolencias físicas de Frida ya no eran solo parte de su historia, eran su presente cotidiano. Su columna se fragmentaba con los años. Los dolores eran punzantes, constantes, crueles. Entraba al hospital como quien regresa a casa, porque su vida se dividía entre camillas, yesos, bisturís y la férrea voluntad de seguir viva. Las operaciones eran múltiples. Los pronósticos, sombríos. Pero Frida no se rendía. Si no podía caminar, pintaba sentada. Si no podía sentarse, pintaba desde la cama. Si no podía sostener el pincel, lo ataba a su mano vendada. Pintar no era una opción, era su forma de resistir. En esas largas estancias médicas, nació una nueva etapa artística. Lejos de la grandilocuencia de los murales o de las galerías, su obra era íntima, visceral. Cada trazo era una súplica, una protesta, una confesión. Su cuerpo estaba roto, sí. Pero su alma seguía más viva que nunca. Los visitantes que llegaban al hospital quedaban impresionados al verla pintar entre tubos, corsés y lágrimas. Pero ella nunca pedía lástima. Decía que el dolor no es parte de la vida, el dolor lo es todo. Y aún así, lograba reír. Reír con el cuerpo quebrado, pero con el espíritu intacto. Mientras su salud empeoraba, su leyenda crecía. Frida, la mujer de 1000 operaciones, se volvía símbolo de lucha, de creación, de resistencia femenina en un mundo que prefería ver mujeres silenciosas. Y ella, desde su cama, gritaba con color, con óleo, con dolor convertido en belleza. El amor entre Frida y Diego nunca fue sencillo. Fue un lazo tejido con pasión, rabia, admiración, traición y ternura. En 1939, después de años de infidelidades, discusiones explosivas y silencios crueles, decidieron divorciarse. Frida no lo hizo en silencio, pintó su dolor, lo exhibió, lo transformó en arte. Separados, parecían más unidos que nunca. Diego la seguía visitando. Frida lo criticaba en sus cartas, pero no dejaba de mencionarlo. La herida seguía abierta, y sin embargo, él seguía allí, como un fantasma, o como un ancla. Durante esa etapa,
Frida experimentó con su arte de forma aún más personal. Pero su salud seguía empeorando. Diego, por su parte, comprendió que lejos de Frida se le vaciaban los días. No era el amor idealizado. Era uno crudo, lleno de contradicciones, pero insustituible. Un año después del divorcio, volvieron a casarse. Sin promesas de fidelidad, sin romanticismos dulces. Fue una alianza pragmática y profundamente emocional. Volvían a unirse dos seres que no sabían cómo amarse, pero tampoco sabían cómo estar lejos. No fue un final feliz. Fue un lazo eterno. Y aunque esta segunda unión tampoco trajo paz, sí trajo una certeza: se pertenecían, de algún modo que desafiaba la lógica y el dolor. Frida ya no era la joven que lo miraba con admiración. Ahora era una artista consagrada, con voz propia, que decidía estar con Diego desde la fuerza, no desde la necesidad. La segunda boda no curó sus heridas, pero les dio un nuevo equilibrio, el de dos almas que, aún rotas, sabían cómo sostenerse mutuamente. Sin embargo, el cuerpo de Frida comenzaba a rendirse. Las cirugías eran constantes. Las hospitalizaciones, interminables. El dolor, agudo, diario. Apenas podía caminar. Perdió parte de su pierna. La cama se convirtió en prisión, pero también en trinchera. Y desde esa trinchera, siguió pintando. Sujetaba los pinceles con las manos temblorosas, entre férulas, yesos y vendas. Colgaba los lienzos sobre su cama ortopédica, y desde allí vomitaba su verdad sobre el mundo, su rabia, su desgarro, su amor propio. Cada hora era un grito de resistencia. Su estilo se volvió más crudo, más íntimo, más brutal. Mientras tanto, Diego seguía siendo Diego. Fiel a su carácter y a sus pasiones, se perdía entre murales y amantes. Pero regresaba a Frida como quien vuelve a casa. Sabía que su vínculo con ella no era de este mundo. Frida, aunque dolida, lo aceptaba. Lo había amado entero, con todo su caos, y ahora, ya sin fuerza para exigir fidelidades, lo amaba como era. En 1953, con la pierna recién amputada, inauguró su primera exposición individual en México. Contra toda recomendación médica, fue llevada en ambulancia a la galería. Ordenó colocar su cama al centro, y desde allí, entre flores, tequila y carcajadas, recibió a sus admiradores como una reina que gobierna desde el dolor. Era su triunfo final. No necesitaba moverse para conmover. Su presencia, su arte, su historia ya estaban inmortalizados. El cuerpo le fallaba, pero su espíritu brillaba como nunca. Porque Frida había vencido lo invencible, el olvido, el silencio, la fragilidad. El 13 de julio de 1954, el corazón rebelde de Frida Kahlo se detuvo. Tenía apenas 47 años. En su casa azul, donde había amado, llorado, pintado y resistido, su cuerpo quedó tendido entre flores de cempasúchil, velas y retratos de su vida. Murió como vivió, envuelta en color, dolor y dignidad. Diego Rivera, el hombre que había sido su amor y su tormento, cayó en un silencio amargo. Asistió al velorio en el Palacio de Bellas Artes con el rostro desencajado, incapaz de contener las lágrimas. Dijo que había perdido lo más importante de su vida, y que sin ella su mundo se apagaba. Poco tiempo después, sus cenizas fueron colocadas en una urna de barro con forma de sapo, como los que ella pintaba para él. Pero Frida no se fue del todo. Su imagen comenzó a multiplicarse, en murales, en libros, en banderas de lucha. Las generaciones la adoptaron como símbolo de libertad, feminismo, resistencia y pasión. Su dolor se convirtió en arte eterno. Su rabia, en color. Su vida, en mito. ¿Y Diego? Diego la sobrevivió solo 3 años. Pintó, viajó, habló de ella con ternura hasta el final. Cuando murió, pidió ser enterrado a su lado, pero su deseo no se cumplió. La casa azul quedó sola, pero la mirada de Frida nunca abandonó sus paredes. Frida y Diego. La paloma y el elefante. 2 nombres que,
más allá del amor, habitan el arte como fuego y cicatriz. No fueron un matrimonio ejemplar, ni una historia de cuento, pero fueron humanos, intensos, complejos. Frida pintó su dolor. Diego lo eternizó en muros. Se hirieron, se amaron, se buscaron hasta el final. Hoy sus obras cuelgan en los museos más importantes del mundo. Pero su historia no está hecha solo de cuadros, sino de cartas rotas, camas de hospital, besos ausentes y miradas que decían más que sus propias palabras. Y aunque el tiempo ha querido separarlos, el arte siempre vuelve a unirlos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal contamos las vidas que el tiempo no logró borrar. Subimos nuevos videos todos los lunes y jueves. No te lo pierdas. Esto es Historias a la Carta, y aún quedan muchas historias por contar.